de acuerdo con este asunto de que hemos salido como ciudadanos y tampoco le veo problema a eso. Aquí yo quería hacer como una especie de agradecimiento a los estudiantes y pues a ustedes que son como los jóvenes, que es muy significativo, como que vienen ustedes que son jóvenes recién egresados, artistas que están muy activos y que tienen como una percepción de la política muy renovadora. Y entonces ahí yo quería decir eso, pues que yo siento que esto viene muy ligado al movimiento estudiantil, como que lo que ocurrió en octubre fue súper importante. Yo leía la otra vez un artículo de Jorge Orlando Melo que decía que como que todas las veces que se han unido las universidades públicas y privadas, que era como la séptima papeleta, no me acuerdo cuál otra vez, y esta, siempre se han logrado como consolidar cambios. Entonces como que el movimiento estudiantil es un movimiento importantísimo, muy fuerte, y que además tiene como todo como una energía muy tremenda. Y también siento que como que buena parte de la creatividad del paro, porque a pesar de que es cierto que nos hemos manifestado como artistas y que la creatividad tampoco es una potestad solamente de los artistas, este paro sí ha estado como muy lleno de arte. Desde los carteles, muchas veces los carteles como que se parecen también a los memes, son graciosos, son irónicos y eso además interpela de un modo mucho más interesante a veces que el cartel así más mamerto, más como tradicional. Y pues yo sí siento como una renovación muy potente, que también han escrito mucho sobre esta cosa festiva que está ocurriendo, en medio carnavalera. La gente ha hecho comparsas, ha hecho muñecos, han salido títeres. La gente de teatro me parece que sí está como un poco más agremiada y entonces salen a veces como más performativamente o vestidos de un cierto modo, y eso me parece que es interesantísimo. Y nada, la gente del arte me parece que también ha estado bastante presente, digamos, el campo más específico de las artes plásticas, como dicen, no tanto como en nombre de las artes, sino en nombre de la ciudadanía. Pero de pronto sí estaría chévere, yo sí creo que si de repente se nos ocurriera algo que aportar puntualmente desde ahí, así como los músicos o los teatreros, pues capaz que sí sea interesante agremiarnos y plantear como, ahorita yo siento más que reclamos puntuales, lo de la economía naranja, de acuerdo, que también creo que es un punto que nos interpela muy fuertemente y que está completamente en el centro de este gobierno de una manera muy peligrosa, pero por ahora yo siento que sería más como aportar desde el terreno de las artes y luego más bien agremiarnos como para hacer peticiones. Por ahora como lo de aportar, aunque ya les digo, lo de las artes ha estado presente sin o con personas que se autodenominen artistas, porque eso también nos amplía un poco la noción de qué es arte, qué es lo creativo, de qué manera el arte es una herramienta para la protesta social. Yo también obviamente apoyo como lo que acaban de decir, pues estoy totalmente de acuerdo que salimos a nombre como de un país, ¿no? Como estamos en el momento de celebrar a los jóvenes, ¿no? Que están saliendo, como están generando cambios. Yo creo que también hay un cambio que hay que nombrar, ¿no? Y es un poco antes. Cuando yo era estudiante no salían artistas, ¿no? Y ahora uno ve por las redes que salen y marchan y manifiestan, y uno dice, algo está pasando también, estos procesos son largos, indudablemente estamos generando como una integración con la ciudad. Antes creo que eso era un mito del artista en el taller, no un mito, sino una realidad. Ahora creo que empieza a ser parte del mito, porque ya no hablamos de el otro que lo podemos señalar desde un estudio, sino que es el otro que lo vemos en los ojos y lo reconocemos y reconocemos la diferencia en las calles, y creo que eso empieza como a generar, como dice Mónica, un panorama más amplio sobre las artes, donde ya no estoy yo, sino que hago parte de todo, y a mí eso me parece que hay que señalarlo también.
Silvia? Pues estaba pensando sobre lo que han dicho hasta ahora y en primer lugar yo creo que es importante tener en cuenta que tal vez yo nací en el año 81, me voy acercando a los 40. Entonces yo siento que había soñado toda mi vida con un momento como este, con que digamos hubiera un movimiento de esa envergadura, pero también de esa diversidad tan heterogéneo. Y siento que así como estaba diciendo hace un momento, como ciudadanos que nos estamos reconociendo como tal, también en cierto sentido somos una sociedad que se está recuperando muy lentamente y todavía en medio de embates muy terribles con respecto, digamos, a ser sujetos de derecho, a ser parte de una ciudadanía. Nos hemos ido recuperando, tenemos una capacidad, yo creo, enorme de resiliencia, creo. Indudablemente que las redes sociales han ayudado muchísimo y a formar como una especie de inteligencia colectiva, y para mí ha sido muy emocionante ver eso, cómo se ve como el contragolpe a través de mecanismos como el uso del SMART, pero también unos medios de comunicación absolutamente absurdos, regando como unas teorías que prenden, digamos, en muy buena parte de la ciudadanía, pero también se ve como la gente que utiliza las redes de cierta manera también va desmontando como esas falacias y con el puro uso como colectivo de la razón. Entonces es algo que he experimentado como súper potente, lo he visto pasar en tiempo real en 2 o 3 grupos de los que estoy participando. Creo que, digamos, es un momento en que hay que utilizar mucho eso y de alguna manera, ya entrando a la pregunta sobre los artistas, el campo del arte, no solo con los artistas, sino como lo decían los galeristas, pero también todos los gestores, todos los agentes pues que forman parte de ese campo artístico, de alguna manera creo que es un momento de dejar esa esquizofrenia de pensar como que el gran artista, por supuesto, tiene una voz relevante y puede generar una transformación social a través de su obra, pero no preguntarse en absoluto cómo articular más chico, cómo tejer más fino en cierto sentido y cómo aceptar que es posible. Quizás no lo seamos en este momento, pero es posible que, como no sé si decir gremio, como campo realmente de producción de la realidad, somos relevantes. Si nosotros mismos no reconocemos esa relevancia como colectividad, no colectividad en el sentido de identificarse con un set de ideas único, con un programa o algo por el estilo, sino en la diferencia también, pues no va a ser posible, digamos, avanzar en ese camino que tú estabas señalando hace un momento. Pero creo que es súper necesario, porque esa irrelevancia pues lo único que produce es ese efecto, que realmente seamos irrelevantes, ¿no? Entonces creo que es algo que por supuesto no se puede quedar como en la articulación inmediata, pero pues es un motivo para empezar a hilar, a pensar al respecto y como muchos lo han estado haciendo, a generar iniciativas en ese sentido, desde la especificidad del trabajo de cada quien, si es un curador, si es un artista, si es un profesor, si es profesor y también artista, y desde su propia práctica, pero también empezar como a generar ese horizonte un poco de negociación sobre lo común y de trabajo y agencia sobre eso colectiva. Sí. Pues yo quería decir que siento que todos tomamos ese lado como de la parte ciudadana, o sea, nos involucramos con la marcha de manera ciudadana, haciendo parte, como haciendo bulto, haciendo ruido, pero de alguna manera, así como los músicos, como decíamos ahorita, sacaron sus instrumentos como para ayudar un poco más, siento que los artistas también podríamos empezar a utilizar nuestras herramientas. Siento que cierto tipo de técnicas como la serialidad, el cartelismo, este tipo de cosas, serigrafías sobre camisetas, ese tipo de cosas se realizan muchísimo en festivales, en ferias, pero en este momento están como quietas. Entonces yo siento que
pues podríamos también invitar a colectivos de gráfica, no sé, que se pudieran movilizar de otra manera y que pudiéramos hacer estas imágenes o estas cosas que nos parecen que están fallando, que puedan ser un poco más, como alzar la voz de otra manera, ¿no? Para nadie es un secreto que, digamos, la mayoría de los obras o piezas que han sido censuradas este año son piezas de arte urbano o pues sí, que están en el exterior. Entonces también pensar en eso, pensar como que ese tipo de manifestaciones se están dando como un poquito más en la llaga, como en esta coyuntura, como dicen ustedes, y como que son manifestaciones que son potentes y que nos pueden ayudar a alzar un poco también la voz, no solo en las galerías como enclosetados, como dijeron una vez, sino también en las ciudades, como utilizar utilizar las paredes. Yo siento que también podríamos hacerlo más. Y también, pues, en el caso de las redes sociales he sentido que ha venido ese apoyo. Cuando se ha censurado una imagen, como que se ha vuelto más viral. Y eso también hay que recalcarlo y hay que seguirlo haciendo, como que no dejemos que se callen las voces, sino sigamos haciendo viral las cosas que no quieren que salgan a la luz. Sería eso. Listo. Bueno, hay algo muy curioso ahí en lo último que mencionabas y era la censura, ¿no? Como que igual si algo tuvo un destello fue el momento en el Salón Nacional, y creo que también fue un momento de disparar el Salón Nacional como discusión pública y abarcar otros ejes que no eran necesariamente el de artista ahora, sino también de agentes como las fuerzas públicas o la intermediación de un tercero, de un tercero que podría ser el Colombo o de quien sea que haya mandado a censurar estas imágenes, pero de cierta forma eso ayudó un poco a entender que no solo es el artista el que se está viendo censurado, sino es todo, en las redes sociales, cada comentario que estamos haciendo, cada discusión o chat que estamos haciendo, de cierta forma está en este momento en un momento coyuntural muy fuerte de censura, de chuzadas, de filtraciones, de malinterpretaciones. Entonces sí hay una cuestión con la información y de cierta forma pues si estamos haciendo imágenes o estamos produciendo obras, estamos de cierta forma en un proceso en el que nuestras obras se pueden ver vinculadas también con estos hechos. Entonces el ser partícipes públicamente es un acto muy fuerte. Como tú decías, puede que no sea necesario y no hay por qué hacer en este momento obras por obligación, pero pueden de cierta forma empezarse a entretejer o a resolverse algunas participaciones, sean colectivas o individuales, desde las prácticas artísticas, como que si lo han hecho los músicos y las artes vivas, o los actores, o los intérpretes teatrales como gremio. Quizá nosotros sí hay una cuestión que hasta ahora está emergiendo, no es necesario que sea inmediata, pero está en construcción, y creo que también lo necesario es identificar cómo está empezando esa construcción entre artistas. No sé, ustedes qué opinan. Sí, porque uno ve que sí, como decías tú también, Ana, que en ese momento es difícil que surjan cosas porque el arte va como, ¿no?, más espacio de alguna manera, y seguramente surgirán reflexiones, acciones y todo tipo de cosas, y que ahora si uno sale es como ciudadano, activismo ciudadano, y que uno también siente que en todo este gran performance, ¿no?, colectivo, importa más es como la colectividad, y hay como no un renacer, pero sí una actualización de lo que es lo común, ¿no?, como este tipo de cosas que antes decía uno, lo común, todo lo común, ¿no? Si lo que hay son pandillas y parches y tribus, pero hay una oportunidad como de algún tipo de interés común o preocupación de lo común, podría ser, ¿no?, que puede estar surgiendo acá, porque si uno se ve todo el mundo en esta actividad que estamos haciendo, que uno sale en marcha o al cacerolazo, pues hay algo en común que está sucediendo ahí, ¿no?, que antes no se pensaba, que de pronto antes había una cosa que decían, no, lo común no hay, ya no existe más, son las diferencias y la relación a través de las diferencias, pero ahora sí, como que lo común se reactiva y es una oportunidad como para también darle una vuelta a la inclusive la misma manera de actuar como artistas, inclusive de discutir, conversar, sin
darle tanto énfasis de pronto a esa voz, ¿no? Digamos, que es el autor no autorizado, que también está volviendo a aparecer, sino más bien como una especie de cosa colectiva que no sabemos cómo qué va a pasar, y no creo que haya nadie que diga cómo va a ser, ¿no? Veremos qué pasa. Y es que cosas tan sencillas como las cátedras abiertas que se han venido dando son muy potentes. Por ejemplo, también pensaba un poco en ese cacerolazo de hace una semana aquí en el Parkway, ver, no sé quién lo habrá hecho, qué colectivo, pero era un telón y era un trabajo con proyectores y materiales. Es que yo creo que eso también, ahorita que lo nombrabas, frente a esas producciones visuales, yo creo que sí han existido artistas. Lo que pasa es que no, claro, las manifestaciones camuflan como esas iniciativas, pero eso es digamos, un colectivo de la SAP, ¿no? Unas chicas de la SAP que ellos tienen como ese proceso de proyecciones, o también ha estado pues el Marrano de Barro, que ellos llevan sus serigrafías a las marchas y regalan afiches, y hay una producción de imágenes a partir de la movilización social que vienen haciendo desde el 2016. Entonces yo sí creo que hay, digamos, hay una invisibilización, pero sí hay artistas que están produciendo para los fines de la marcha misma. Y creando ejercicios además de participación. De la marcha y el paro. Sin necesidad de generar autoría, ni esto es arte, ¿no? O yo marcho como actor, o aquí viene el campo del arte, ¿no? Marchando, Pensaba también con respecto a lo que ustedes están diciendo de como las producciones visuales que sí han existido, que además a mí también, o sea, en eso también me parece que ha habido como una especie de relevo con esas proyecciones que dices tú del Parkway, también con el Marrano de Barro hizo una cosa preciosa como de una proyección de Dylan en las paredes por ahí en el Parque de los Hippies, y luego hicieron un video muy lindo como un time lapse ahí de toda la tarde, Dylan como esa registro de la memoria, y yo sentía que ese tipo de manifestaciones son súper pertinentes porque pensaba yo como estaba como en estos días escribiendo una cosa ahí sobre la posverdad y la imagen, y con todo esto que tú decías, digamos, toda esta información malintencionada, como el video de los capuchos que sacaron al comienzo, que son producciones visuales que se hacen también anónimamente, de una manera un poco macabra, para asustar, y que tienen unos efectos muy tremendos. Eso sumado, digamos, a todo este asunto de la censura en el Centro Nacional de Memoria Histórica, de los intentos por cambiar la historia, de la negación de la masacre de las bananeras y demás, como que hay una gran disputa sobre, primero, si existe la verdad, si es posible hablar de ella, y segundo, pues un ocultamiento a partir de la censura o de la tergiversación de los hechos, como que eso se empieza a diluir, y siento que cosas como esto de Puro Veneno, esta que se hizo viral, la que la censuraron, ¿quién dio la orden? Justo lo que hacen es decir como sí hay una verdad, o sea, sí hay unos datos, hay unos hechos, hay unos números, hay unas cifras, hay unos responsables, todos los conocemos, o sea, esa información está disponible y es pública, a pesar de que intenten que no la leamos, y ahí en la imagen es muy importante, porque es verdad que uno no se va a leer todo el tiempo como por allá el informe Basta Ya y toda esa cantidad de cifras, esos son unas cosas así inabarcables que uno si acaso mira un momentico y no hace más, y esto lo que hace es que a partir de esa repetición constante pues se queda en la memoria, y de algún modo como que ya tenemos un poco los nombres de quiénes fueron, en qué momento fue el proceso más alto, digamos, son cosas que yo no tenía claro antes de la circulación masiva de este cartel. Entonces creo que el arte ahí, o no sé si es el arte, bueno, una última cosa con respecto a Puro Veneno que me parece muy interesante, y es con eso que ustedes decían del lugar de la autoría, digamos que ellos, uno no sabe quiénes son, seguramente son artistas, diseñadores gráficos, pero tienen esta cosa que es una invitación a lo colectivo muy fuerte, que es como ellos son el veneno, nosotros somos el antídoto, y en ese nosotros nos convocan, o sea, todos somos ese nosotros, todos somos ese antídoto. Entonces desde esa invitación, y aparte de poner todas sus imágenes, que son video, afiches, tiene un montón de cosas, yo me metí a ese Google Drive y esta gente produce en cantidades alarmantes. Sí, son
de acceso público, no es solamente, digamos, una cosa retórica, esa de todos somos el antídoto, sino que nos dicen como, mire, ahí está, hagan lo que quieran con él. Y creo que es esa apertura y que es un giro muy fuerte con respecto al lugar de la autoría en el arte, lo que ha permitido que ese cartel pues se multiplique así de maneras pues virales. Esto nunca lo había visto yo, digamos, por fuera de las redes, que han hecho murales, han pintado los murales en la Universidad del Cauca, en la del Atlántico, o sea, los han hecho físicamente, digitalmente. Ahora las madres de Soacha están haciendo las camisetas articuladas justamente con la gente de teatro, del Teatro Petra, y los están vendiendo. Entonces, digamos que yo sí siento que el arte tiene herramientas poderosas, que en este momento yo pensaría que podrían ser más esas herramientas como de, primero, contrainformación y segundo, memoria. Como esos dos lugares yo creo que tenemos ahí mucho por hacer, y como el paro es indefinido, pues podemos reunirnos en ocasiones a cartelear, a inventar cosas, que creo que sí es importante. No, y la prueba también de la relevancia que ellos han ido tomando, infortunadamente, son los allanamientos, ¿no? Que hubo a todos los talleres de artistas que están asociados con ese movimiento de arte callejero, de graffiti, y que yo creo que la reacción como gremio sí debió existir en ese sentido, con respecto pues a ese traspaso tan absurdo que fue, ¿no? ¿Cuántos talleres entraron simultáneamente? Como 7, Sí, o más talleres. 27, imagínate. No sé yo cómo actuar desde la lógica de me pasó a mí, ¿sí? ¿Sabes? O sea, me pasó a mí, o sea, se están metiendo realmente exactamente dentro de esa lógica. El apoyo, el abrazo a esos colectivos también debió ser mucho más contundente que la tanda de likes y de comentarios, sí, porque digamos que... Además, esa es otra cosa que está pasando, porque pues hay gente que no de pronto puede asistir a las movilizaciones o ¿no? estar acá o en el espacio, pero también hay cierta saturación también con estar en las redes, ¿no? Como que ya las redes saturan, y digamos, así pasa con el caso de la República, que para el año entrante la idea es como más estar en el espacio, se ha pensado como eso, y también que es necesario como no tanto salir como con algo preparado al espacio público, sino estar también y vernos en los lugares, cara a cara, ¿no? Porque ese tipo de lógica que generan las redes, que es como básicamente el debate, la confrontación y sobre todo, qué sé yo, como esa polarización constante en que si tú dices algo te responden en otro lado, y estamos ya muy acostumbrados como a la red y a sus lógicas, que en redes sociales funciona así, ¿no? Miremos Twitter cómo funciona, hay robots, bots, lo que sea, que aparecen por todos lados. Sí. Creo que hay también como un aprendizaje muy grande en ese sentido, pero que está en proceso, ¿no? Sí. De aprender a usar esas tecnologías, sí, y aprender a usar esa también como es a formar vínculos a través de eso. O sea, yo lo que siento es que efectivamente, si yo me meto así como a la loca, como en general a todo lo que sale, pues me saturo y no entiendo nada y no la cojo. Pero sí, por ejemplo, en WhatsApp se están haciendo grupos, claro, que son grupos que llegan a ser inmensos, pero de todas maneras tienen como un ejercicio de diálogo real, claro, de autocontrol, de ayuda, de cuidado, de compartir información. Realmente sí, eso ha sido muy alucinante. Sí. Sí, porque todavía medios... falta mucho por aprender en ese sentido, ¿no? Pero los medios no sustituyen como el vínculo. No. Como que permiten un flujo y permiten como una expansión y todo ese vínculo, pero no lo sustituye. No, para nada. Yo creo que es importante la presencia y también estar. Y muchas de esas redes que funcionan, digamos, de esos grupos o lo que sea, es lo que yo he notado, que funcionan muy bien, es porque tienen un grupo de 5 gatos o 6 o 7 o 17, no sé, que están ahí cara a cara, como cuerpo a cuerpo, gestionándolo. Realmente como que sin eso igual se volvería pues esa marea. Sí. Igual plataformas como Instagram creo que también nos dieron una muestra de información muy importante, ¿no? Como lo que hizo 070, en especial lo que se trabajó desde los Andes en un momento. Sí. Que de cierta forma era algo de lo que puede que
muchos y muchas tengamos conocimiento, pero que era necesario difundir la información y establecer redes con esa información de cuidado, de protección, de saber cómo iba a ser, digamos, las dinámicas de un paro nacional, medidas de protección, de cuidado, de con quién nos vamos a encontrar en el paro nacional. Entonces, de cierta forma, las redes sí nos dieron como una visión de con qué nos íbamos a encontrar, pero obviamente sin cuerpo, y sin cuerpo en espacio no puede suceder como mayor cosa, como que igual hay una traducción y hay una transposición del cuerpo de lo que está sumergido en una red social, consumiendo y difundiendo y creando imágenes, al cuerpo que ya se enfrenta también a un momento político con otros cuerpos. Claro, claro. Sí, hay como unos aprendizajes que se dan ahorita escuchando hablar a Silvia sobre las redes y como ese uso, también el uso de la cacerola, ¿no? O sea, yo siento que antes había una indignación, ¿no? Lo de los 18 niños bombardeados, como uno hace, hay partidos como todo claro, esto, ¿no? y como uno se manifiesta frente a eso, ¿no? Claro. O sea, si hubieran salido las cacerolas, ahí uno dice, claro, aquí hay ya unas potencias y unos territorios que se han empezado como a construir y a ver, ¿no? Porque antes como que uno, ¿qué más hace, no? O sea, uno lo grita, lo escribe, ¿no? Pero no, claro, es que si yo salgo con la cacerola, pues ahí hay algo. Ya, yo creo que hay un aprendizaje sobre lo colectivo también, ¿no? Como sobre este ruido colectivo, ¿no? Que no es como cualquier cosa. Siento que ahí vamos, ¿no? Aprendiendo y leyéndonos en esta construcción de lo simbólico, de esas construcciones colectivas que empiezan a darse. Para desprestigiar. Ahí hay una cosa importante que pensar, y es como todo este auge de los cristianos, ¿sí? Que para nosotros los que no somos cristianos evangélicos, pues resulta siempre como hacer una masa común, que bueno, yo la veo peligrosísima, no sé ustedes, sí, pero bueno, yo debo decir que estoy muy contenta de que Adriana Lucía, la cantante, es cristiana. Entonces también ve uno esas discusiones internas que uno reconoce en el catolicismo, le guste o no, el catolicismo tiene discusiones internas, pues parece que los cristianos también. Eso a mí me da mucha esperanza. También lo cierto es que históricamente en nuestro contexto ha sido muy difícil trabajar en colectivo, ¿no? O sea, que nosotros no tenemos una historia larga de colectivos artísticos, ¿sí? O bueno, de las agremiaciones, las que nos mostró Silvia, pues sí se nota que eran sumamente frágiles y efímeras. Entonces creo que de pronto sí es un momento, no sé, en que debemos reflexionar sobre eso, porque hemos visto cómo nuestro campo cada vez es más frágil, cada vez es más precarizado, ¿sí? Cada vez yo creo que también por eso, pues cada vez los jóvenes participan más de estas manifestaciones, ¿sí? Y jóvenes, no solo los estudiantes, sino los recién egresados, porque evidentemente pues estamos en un universo precarizado. Entonces, pues yo no sé qué tan buena yo sea colectivamente, aunque muy bueno, tengo un colectivo muy bueno. Ustedes han estudiado y analizado mucho colectivo. Sí. No, yo sí creo que nos hace falta, como lo que hemos hablado en varias ocasiones en privado, pero también cuando nos reunimos a hablar sobre el Salón Nacional en los Andes, y es que sí nos hacen falta esos espacios de encuentro, y que también pues yo sí tengo muchas tareas pendientes por estudiar de leyes, ¿no? De asuntos de reclamar los derechos, aunque pues con Camilo ahí de lo poquito que él, no sé, como que conjuntamente sí nos paramos frente a ciertas maneras, no sé, en que nos quieren, por ejemplo, contratar a los colectivos, ¿no? Porque siempre nos quieren contratar 2 por 1. Sí. ¿No? Y esas cosas Hacen 2 por 1, hay tanto por 1. No se comprende, ¿no? O sea, nosotros, pues, varios lo saben, ¿no? En el Salón Nacional éramos 2 por 1. Sí. Y afortunadamente, digamos que hicimos la lucha porque fuera un contrato colectivo, pero en todo caso, en términos de honorarios, éramos 2 por 1. O sea, es decir, pero la batalla que dimos fue como comprender que no nos podían hacer el contrato a uno, como si fuera una sola persona y ustedes son 2.
Entonces uno ahí también como que en la marcha, yo creo que es un asunto de encontrarse, discutir, pero también de tener acciones pequeñas que son duras y difíciles, ¿no? Porque muchos no queremos confrontar por miedo al rechazo. Claro. Pero sí también uno como pararse y plantear todos esos temas, ¿sí? Que nos conducen a una precarización para pues también para que todos nuestros colegas y todo el campo del arte aprenda también a defender, ¿no? Y a pararse, digamos, con dignidad frente a esas relaciones laborales y profesionales. Sí, y cuando hablo de deudas también a estudiar mejor qué es eso de la ley naranja, que es como un mito, ¿no? Como en realidad no hay ninguna ley, ¿no? Ahí es como unas ideas a desarrollar, pero estudiar eso y también pensar si como gremio sí podríamos proponer unos puntos, sí, así sean utópicos, así nadie nos escuche, pero no como se reunían en los 70 los latinoamericanos a hacer declaraciones, no, y a decir esto es lo que debería pasar. En esa época eran muy radicales, muy suicidas, ¿no? Como no vamos a participar en ninguna bienal, ni en ningún evento de galería, ni del Salón Nacional, porque en esa época recibía recursos de instituciones privadas, pero sí sería chévere pensar cuál sería, no sé si el mundo ideal, pero un mundo mejor para el campo del arte, ¿sí? ¿Cuáles son los mínimos? Y sobre todo también para que los chicos jóvenes y toda esta cantidad de estudiantes que se están graduando en las artes plásticas y visuales, pues tengan más herramientas para enfrentarse al mundo. Pagando por exponer, ¿qué pasa? Cobran por exponer, Claro. pues tú te echaste una cantidad de millones en tu carrera, ¿sí? Y después te toca pagar por trabajar. Ahora se visto esclavitud. O a los pobres, ¿no? O trabajar gratis para tener visibilidad. Pues trabajar gratis fue lo que nos tocó a nosotros. Sí, eso. Yo trabajo gratis. No, y sobre todo ahorita escuchándote para que no se repitan las historias, porque todo lo que tú estás contando ahora, ¿no? Que son como unos reclamos que tú has escuchado de gente, pues son los que escuchamos desde hace 10 años de nuestros colegas. Y también pienso que no solo como a través de utilizar como las herramientas artísticas, sino como que también aprovechar otros, no sé, como otros campos interdisciplinarios. Yo creo que nuestro fuerte también sería como desde las ciencias sociales, y también, o sea, el caso como jurídicas, como para, no sé, como para estar como tanto en pie. Y creo Tener que un piso jurídico, una sombrilla jurídica. sí, yo creo que es como que nos falta también como unirnos como artistas, también asociar con otras disciplinas. Creo que es más. Yo creo que, digamos, la pregunta de cuál es el papel del arte, creo que va mucho a lo que tú decías de la memoria. Pues lo que se ha visto a través del tiempo, que se utiliza como para sanar, para recobrar esa historia, cosa que pasa, digamos, en el Centro de Memoria, que lo están censurando, que no están dejando mostrar este tipo de resultados que ha tenido el arte, pero yo siento que no es el papel del arte, pues porque el papel del arte yo creo que es a futuro, sino sí siento que es la posición como artistas frente a las problemáticas que están dentro del arte. O sea, ya como ciudadanos tenemos una posición cada uno, y creo que cada uno actuará a su manera, sea caceroleando, sea marchando, sea a través de las redes, pero es que creo que no se puede dejar a un lado la problemática del arte, que yo creo que ha pasado durante mucho tiempo, y que de pronto eso puede ser un detonante para así generarlo. Yo no estoy diciendo, digamos, que ya mañana salgamos a pedir peticiones, sino que yo creo que sí tienen que abrir los ojos muchas personas, porque no son solo los artistas que a veces están afectados por los porcentajes de obras, o no son aquellos que censuran o que se metieron a la gráfica, sino es que son muchas cosas que se van a venir, que estamos desinformados y que no hemos pedido esa información, y que si lo piden 2 personas difícilmente los van a escuchar, y creo que ese es el resultado del paro de este año, que ya no fueron las mismas 10 personas que siempre salen a marchar, sino fueron muchísimas más personas desde diferentes puntos de vista, y creo que eso podría servirnos como comunidad artística para que a futuro podamos generar esa voz que no existe y esos derechos que no existen y que sí siguen siendo, obviamente van de la mano con la corrupción tan grande del país, pues el arte tiene mucha corrupción
metida, pero yo creo que sí es importante dejar resaltado que obviamente es importante el país, que son importantes las luchas ciudadanas, pero también es importante porque este es nuestro trabajo, ¿sí? Y porque de pronto va a ser más difícil actuar solos después, que si empezamos a ver que en comunidad sí se ha generado un cambio, aunque no parezca, se está generando un cambio en lo que está pasando. Entonces sí quisiera dejar eso resaltado, como no olvidemos que igual este es el trabajo, que somos ciudadanos, pero también algunos serán curadores, gestores o lo que sea, pero igual están trabajando en un espacio que no tiene garantías y que siempre ha sido silenciado y que siempre ha sido como puesto en una excusa como es que eso es así, entonces dejémoslo así, yo mejor me voy a hacer obras por acá, sino que debería haber como una cosa un poco más real, un poco más, ¿cómo lo digo? Como un poco más seria de entre todos, porque hay gente que está saliendo de las universidades que no está teniendo oportunidades de ningún tipo, ¿sí? Artistas que conozco de hace muchos años que no han podido ni siquiera exponer una obra, y no es porque ellos no quieran, sino de verdad está muy cerrado, que están perdiendo mucha plata porque les están cobrando, les están robando, muchas personas que no les han pagado obras tampoco, y entonces ¿dónde está ese gremio? O bueno, no les gusta el gremio, entonces esa comunidad que apoya a estas personas que están solas, ¿sí? Que de pronto no tienen el contacto, porque lastimosamente este medio es de contactos, entonces sería chévere que fuera una cosa no izquierda ni derecha, sino como una cosa que se pudiera generar con el tiempo, a los años. Sí.